Hola, perdón. Hola, buenos días compañeros, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando su día, pues ya casi mediodía. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver conciliación y arbitraje. ¿Ok? Déjenme empezar a compartir y vamos a ver esta compartir. Ok. Ahí va. Está muy lento ahora el sistema, demasiado lento está. Ok. Vamos a ver si nos deja ampliar. Ahí está. Ok. Muy bien, compañero, buenos días. Vamos a empezar hoy con la clase de este método que es muy parecido a la mediación y se llama conciliación. Ok. ¿Qué es la conciliación? Bueno, pues la conciliación es un procedimiento con una actividad que también va con un tercero neutral, en este caso va a ser el conciliador y van a ser nombrados por las partes. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues llegar a un acuerdo para evitar un proceso judicial o un procedimiento arbitrarial, que nos llevemos al arbitraje. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre la mediación y la conciliación. Por ejemplo, en el procedimiento arbitral podemos evitar que llegue al proceso judicial o al proceso arbitrarial. Entonces, esa es una gran diferencia que existe entre la mediación y la conciliación. Pero vamos a ver las características y vamos a ser más claros entre qué es la mediación y qué es la conciliación y cuál es la gran diferencia que existe entre ellos. Ok. ¿Cuáles son las características de la conciliación? Bueno, pues que el tercero propone la solución y persuade de las partes o es persuasivo y para que puedan llegar a una solución del conflicto. Fíjense bien, en la mediación, el mediador lleva a las partes para que puedan solucionar el conflicto. ¿Ok? Los va llevando, los va guiando para que ellos vayan haciendo esta lluvia de ideas de cómo se puede solucionar el conflicto. En la conciliación es diferente. El tercero neutral, que es el conciliador, propone una posible solución. ¿Por qué? Porque normalmente se dan en los procedimientos de compraventa, en todo lo que se refiere al comercio, todo lo que es compraventa, lo que es este proceso de comprar, de vender y todo eso. Por ejemplo, si ustedes van a una tienda o a una tienda departamental y compran, por ejemplo, no sé, unos zapatos y esos zapatos, pues no les sirven, están muy duros o no son las características que habían dicho, no es la piel que dicen, algo. Simplemente los zapatos a ustedes no les sirven, van y los regresan a la tienda y la tienda les hace el reembolso o les da una tarjeta electrónica para que compren otros zapatos. Eso sería una negociación fácil entre el comprador y el vendedor. Pero ¿qué pasa cuando la tienda no se quiere hacer responsable? Entonces, y dice, no, pues es que, por ejemplo, ya se pasó el tiempo de los 30 días que te podemos hacer la devolución o los zapatos no se admiten devoluciones. Entonces, el comprador puede acudir a una institución a que le ayuden a resolver el problema. Entonces va, plantea el problema que tiene a la institución, en este caso aquí en México está la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Yo me imagino que ustedes en Ecuador tienen una institución así donde resuelven los problemas de los consumidores. Entonces, pues acude uno a la Profeco para que nos ayuden a solucionar el conflicto. Platicamos, contamos nuestra historia del conflicto, que fui, compré unos zapatos, no me sirvieron y no me los quieren regresar. Entonces, bueno, entonces le mandan a hablar a la tienda o al proveedor de los zapatos para que solucionen este conflicto. Entonces, normalmente el conciliador hace una propuesta. Bueno, pues regrésale los zapatos o que elija otros zapatos o regresar el dinero del costo total de los zapatos. Y en ese sentido, el conciliador puede proponer soluciones. Pero eso es algo muy sencillo. Podremos, por ejemplo, cuando compramos un viaje y que no cumplen con todas las cosas del viaje, o cuando compramos un aparato eléctrico más grande que no funciona y no cumple con las garantías,
o cuando compramos un coche y no funciona, o sea, todo lo que sea consumo, compra-venta, va a entrar la conciliación, ¿ok? En la mediación, igual también pudiera entrar en la mediación, pero en la mediación son más en relaciones personales y todo. Si ustedes ven las características, es más problemas familiares, comunales y esto. Y estos son prácticamente problemas o conflictos en el consumo. No sé, por ejemplo, despido de un trabajador por una causa injustificada o que despiden al trabajador porque nada más porque ya no quieren que estén ahí, pero no cumplen con los finiquitos finales. Entonces, también existe un centro de conciliación y arbitraje para que puedan realizar la conciliación y normalmente el conciliador propone la solución porque ellos, como lo ven todos los días, es, bueno, se puede reparar o se puede conciliar de esta manera, de esta manera. Claro, las partes también hablan y pueden poner propuestas, pero normalmente el que lleva aquí la voz es el conciliador. Se considera una etapa previa al arbitraje. ¿Mande? ¿Alguien dijo algo? Ok. Se considera una etapa previa al arbitraje porque les digo que estos conflictos normalmente se dan en el comercio. Entonces podemos solucionar conflictos fáciles a través de la conciliación y ya cuando es un conflicto más grande que es comercio internacional o aranceles y todo esto, pues ya nos iríamos al arbitraje que ahorita lo vamos a explicar. El tercero neutral es un experto en la materia porque conoce perfectamente, por ejemplo, cuando van a conciliación, a conciliación y arbitraje, ahí se ven puros asuntos laborales y acá en lo del consumo se ven conflictos con las personas a través de que se consumió algo o se compró algo. Pretende la satisfacción de las partes, de los intereses particulares y no tiene fines públicos. O sea, la idea es que entre los particulares que tienen el problema, pues se solucione el conflicto. Se puede apegar a los reglamentos previamente establecidos como instituciones arbitrales, como la Cámara de Comercio, que hay una Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Americana de Arbitraje, que también es a nivel nacional o en América, y en el caso de México, bueno, la Procuraduría Federal del Consumidor o las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Eso sería para que ustedes tengan una visión que no nada más se lleva en un solo país, se lleva en todos los países a través de esta asociación o la Cámara de Comercio Internacional también. A través de estas cámaras se pueden llevar estas conciliaciones cuando los montos no pasan de los 4 millones de pesos o no sé, $1 millón, algo así, no debe de pasar antes que lleguen a un arbitraje, porque así se podrían solucionar a través de la conciliación. Ok, que serían problemas no tan fuertes o no tan graves, lo podemos llevar a través de la conciliación. Ya cuando se trata de empresas y todo eso, sí nos tendríamos que ir al arbitraje. Pero es una etapa previa para el arbitraje. Igual se podría resolver a través de la conciliación y en caso que las partes no se pudieran poner de acuerdo, bueno, pues se va a un arbitraje. Ok. El procedimiento termina cuando las partes disponen, igual que la mediación. El conciliador formula un informe de lo que pasó dentro de la conciliación. Se designa el lugar y el idioma del proceso. En el caso de que haya personas que no hablen nuestra lengua, bueno, pues se designa un lugar y el idioma del proceso. Y también el conciliador, bueno, pues tiene que dominar los dos idiomas. Es un método muy rápido, muy económico y el procedimiento es completamente voluntario, que les decía yo que la voluntariedad es el principio más importante de los métodos alternos. Siempre que hay voluntad de las partes, vamos a poder solucionar el conflicto. Cuando no hay voluntad de resolverlo, pues no lo vamos a resolver. ¿Por qué? Porque una de las partes no lo quiere resolver o no quiere entrar en un procedimiento de conciliación o un procedimiento de mediación o negociación y incluso en el arbitraje. ¿Okay? Desde el punto de vista, fíjense bien, el concepto de conciliación merece un trato muy especial cuando nosotros damos una definición. ¿Por qué? Porque hay una línea extremadamente delgada entre la mediación y la conciliación. Incluso unos dicen que es lo mismo.
Entonces, si nosotros vemos las diferencias, el conciliador propone, el mediador no propone. El mediador guía a las partes para que ellos hagan esta lluvia de ideas para poder tener alternativas de solución del conflicto. Entonces, esa línea tan delgada, podemos decir que el procedimiento es igual. Y dicen, no, pues es lo mismo. Es bien parecido, por eso nos dicen, hay una línea muy, muy delgada entre la mediación y la conciliación. Dentro de la mediación y la conciliación siempre vamos a encontrar la negociación, porque al final de cuentas la negociación nos va a servir para llevar a cabo la conciliación y llegar a cabo la mediación, porque vamos a negociar con las partes. Ambas figuras están separadas, por eso les digo, esta línea tan delgada, tanto que existe una ley internacional una ley modelo de las Naciones Unidas en Derecho Internacional. ¿Por qué? Porque hay países que dicen que se unifica el concepto. Entonces, y para algunos autores dicen que es igual, que es lo mismo. Y algunos autores no están de acuerdo con esto, nos dicen que en la mediación se lleva a las partes para que ellos hagan su solución del conflicto, y en la conciliador, el conciliador sí puede proponer las posibles soluciones del conflicto. Entonces, esa línea tan delgada hace la diferencia entre mediación y conciliación. Las diferencias entre la mediación y la conciliación son, por ejemplo, en el caso del modelo Harvard, la mediación y la conciliación pueden considerarse lo mismo. ¿Por qué? Porque les digo, puede haber, como el modelo Harvard nos da, lo utilizamos en esta línea del comercio y del consumo, nos dicen es que prácticamente es lo mismo, o sea, yo puedo proponer o ellos pueden proponer la solución del conflicto. Entonces, en el modelo Harvard nos dice que la mediación y la conciliación es lo mismo. Así sucede cuando se valora alguna norma nacional, como en el caso de México y Colombia, ya que para México es mediación y para Colombia es conciliación. O sea, en México nosotros le llamamos mediación y en Colombia le llaman conciliación. Y en México tenemos mediación y conciliación. Y en Colombia, les estoy dando solo un ejemplo, para ellos es conciliación. Las diferencias que sustentan son las siguientes consideraciones que vamos a mencionar. El conciliador asume como objetivo principal persuadir a las partes acerca de las ventajas de la conciliación como un procedimiento extrajudicial y extraarbitral. ¿Por qué? Les dice que si ustedes solucionan el conflicto a través de la conciliación, pues no nos vamos a ir ni a un procedimiento judicial ni a un procedimiento extraarbitral. ¿Ok? Es una de las cosas que el conciliador les dice a las partes, porque si no se llegasen a poner de acuerdo en el caso de las conciliaciones de consumo, donde los montos son muy grandes, bueno, pues se tendrían que ir a un arbitraje. El conciliador resuelve el conflicto y propone la solución, pero no lo impone como si fuera un árbitro o un juez. Acuérdense, nosotros somos mediadores o conciliadores, no somos ni árbitros ni somos jueces, ¿ok? Entonces, por eso dice, el conciliador propone la solución del conflicto, pero no impone. Esto ya lo van a decidir las partes si lo aceptan o no. Porque en el caso del árbitro, el árbitro va a decir, bueno, se va a solucionar así, así, de acuerdo con la norma. O el árbitro también va a decir, de acuerdo con la norma a la que se hayan sometido las partes, se va a resolver y lo que diga el árbitro, eso es lo que se va a cumplir. Entonces, por eso es importante que el conciliador, pues, haga ver a las partes la importancia de resolver un conflicto a través de la conciliación, ¿ok? Porque pueden ser propuestas, ya sean del conciliador o propuestas de las partes, y hacer una muy buena propuesta para resolver el conflicto. El mediador solo propone una fórmula de composición, donde la composición, fíjense, se entiende como la organización de ideas en la solución del conflicto para que han generado las partes. O sea, nosotros, los mediadores, guiamos a las partes para que ellos hagan la solución del conflicto y ellos hagan toda una lluvia de ideas, que fue las herramientas que vimos antier y ayer. Todas estas herramientas que pueden utilizar los mediadores para que las partes, guiarlos
y ellos vayan proponiendo la solución del conflicto. Nosotros no proponemos, nosotros guiamos en la mediación. En la conciliación, el conciliador sí puede proponer alguna solución del conflicto. Y luego si a los partes no les gusta, bueno, pues ellos pueden también proponer las posibles soluciones. Pero esa es esa línea delgada que diferencia a la mediación y la conciliación. En la mediación guiamos y el conciliador puede proponer una posible solución del conflicto. Elementos que constituyen la mediación y la conciliación, bueno, pues sabemos que son las partes, el mediador, el facilitador o el conciliador. ¿Ok? En este caso, pues sería el conciliador. Etapas que cumple el proceso de mediación son iguales las etapas previas a la mediación cuando llegan y se solicitan el servicio a los centros de conciliación o a los centros de mediación, cuando tenemos el primer contacto con las partes, ya con la primera parte que llega a solicitar el servicio y luego la segunda parte cuando hacemos esa invitación y que acepta, entonces ahí ya tenemos ese primer contacto con las partes. El inicio de la mediación o de la conciliación, y bueno, en este inicio ya tenemos una fecha, una hora, un lugar, un intérprete, ya tenemos todo preparado para que nosotros podamos llevar a cabo la conciliación. Bueno, igual preparamos la sala de mediación o de conciliación, que reúne las mismas características. Un lugar tranquilo, limpio, con luz suficiente, de preferencia las paredes blancas, sin ningún distractor, que no haya nada que pueda distraer a las partes, una mesa redonda y las sillas donde se va a sentar el conciliador y donde se van a sentar las partes. Y en ese momento, bueno, preparamos todo, ya preparamos toda la sala de mediación o de conciliación, hacemos las presentaciones personales, acuérdense, aquí es bien importante la neutralidad y la imparcialidad, porque esto impera para que las partes sientan esa confianza de que puedan resolver este conflicto a través de la conciliación. Después vamos a dar el discurso de apertura, es igual al de la mediación y de la conciliación. Todo el discurso de apertura, como ya lo vimos anteriormente, donde nosotros vamos a mencionar qué es la conciliación, cuáles son sus ventajas, todos los principios de la conciliación y lo que puede pasar en caso de que nosotros no resolvamos el conflicto a través de la conciliación. Las reglas del procedimiento, que eso es bien importante mencionarlo, bueno, pues no faltarnos al respeto, no gritar, no golpear los muebles, no el uso del celular y también decirles que pues todas estas reglas, incluso ellos nos podrían dar otra regla, incluso hay algunas partes que dicen, es que yo quiero que entre mi abogado conmigo. La verdad es que no se necesita, pero si usted se siente seguro con el abogado, pues pero si la otra parte también está de acuerdo, que si no, si las dos partes no están de acuerdo que entren los abogados, nada más las partes que van a conciliar, solamente entran las partes. Entonces, este tipo de reglas, todo se puede solucionar o todas las reglas las pueden también poner los mismos conciliados. La contención de la crisis, que es cuando empiezan a contar la idea, y era lo que les decía ayer, en esta contención de la crisis, bueno, pues puede haber lágrimas y nosotros como conciliadores lo podemos llevar y llevar para que saquen todos esos sentimientos negativos o estos intereses no dichos antes en el proceso de conciliación. Las historias personales como fuente de información, eso es bien importante, la historia de uno y escuchar la historia del otro. No solamente escuchamos una historia, siempre vamos a escuchar las dos historias y sobre todo en estos procedimientos que muchas cosas que nosotros vamos a reclamar, por ejemplo, no sé, un aparato eléctrico y vamos y lo regresamos porque no funciona y, por ejemplo, la garantía ya está vencida. Entonces, el proveedor dice, sí, pero tú me lo compraste en tal fecha, es una garantía, no sé, de 6 meses y ya está vencido. Entonces, yo te doy una garantía de 6 meses para que lo pruebes y ves si no funciona, porque es que lo probé la primera vez y no funcionó y ahí lo dejé y ahora quiero que me lo cambies porque nada más lo usé una vez. Entonces, en ese sentido, cuando se utilizan garantías y todo, es bien importante tener toda esa información para que pueda proceder la conciliación. Acuérdense que aquí es ganar, ganar, ganar de las dos partes, no solamente una parte.
Bueno, el fin de la mediación y la conciliación, la generación de opciones para solucionar el conflicto, la negociación y el acuerdo, a qué negociación llegaron las partes y a qué acuerdo llegaron las partes, bueno, y se firma el acta, porque normalmente esto se hace en alguna institución pública, se firma el acta de conciliación y en ese momento se termina la conciliación como procedimiento. ¿Ok? Entonces, esas serían las etapas de la conciliación que si la ven con la mediación son muy parecidas. Cuando vimos todo el diagrama de lo que es la mediación, vemos que es muy, muy parecido a la conciliación y les digo, la gran diferencia entre mediación y conciliación es esa etapa donde el conciliador propone y en el caso de la mediación el mediador no propone, solamente guía para que haya una solución por parte de las partes al conflicto. Bueno, el discurso de apertura se los voy a mencionar así a grandes rasgos para que también lo tengamos siempre presente, porque esto es clave para nosotros, muchachos. Esto es como que va a ser nuestra receta de todos los días cuando nos dediquemos a la mediación. Primero, el discurso de apertura que se llama DAM, es abreviado. El mediador dará el discurso de apertura inicial, que es el DAM, ¿ok? Explicará las características de la conciliación y entonces ahí le va a decir, es un método alterno de solución de conflictos asistidos por un tercero neutral, que en este caso es el conciliador, y va a ayudar a las partes a que resuelvan el conflicto. Una de las características de la conciliación es que yo sí les puedo proponer una posible solución al conflicto en el que están inmersos. Las ventajas de la conciliación, que es un procedimiento, es rápido y aparte es muy económico. Tiene grandes ventajas porque en este momento o en esta sesión podemos solucionar el conflicto sin necesidad de irnos a otra instancia. Y bueno, y luego las reglas de la mediación o de la conciliación, bueno, pues hablamos del respeto, de no gritar, de respetar tiempos, de no golpear los muebles, esperar su turno para hablar, que no se use el teléfono y de preferencia si tienen una situación especial, no sé, por ejemplo, ir al baño o hacer una llamada urgente, bueno, pues se podría suspender un momentito la conciliación para que atiendan la llamada en el caso de que sea algo urgente que tengan que hacer. Estas reglas se hablan con los conciliadores y se dice lo que se tiene que hacer para que también no haya tanta interrupción durante el procedimiento. Y luego ya empezamos a mencionar los principios de la conciliación, que es la voluntariedad de las partes, que es importante que ellos estén aquí por voluntad propia, que no vengan por presión o porque los estén obligando, que estén por voluntad propia para que puedan solucionar el conflicto. Acuérdense, si no hay voluntad de las partes, los procedimientos no se pueden llevar a cabo. Nadie puede llegar forzado ni coaccionado por otra parte para que solucione el conflicto, porque nosotros como conciliadores también nos vamos a dar cuenta cuando una persona dice, pues no sé qué estoy haciendo aquí, a mí nada más me mandaron y me dijeron, eso no es voluntad tuya, no, pues a mí me enviaron. Desde ese momento vamos a ver que probablemente ni siquiera nos dé alguna opción para solucionar el conflicto. La confidencialidad, también todos los procedimientos son completamente confidenciales y también se firma un acuerdo de confidencialidad donde todo lo que se lleve dentro del procedimiento es completamente confidencial. Nosotros no lo vamos a pasar a otra instancia ni nada, simplemente se soluciona el conflicto y se archiva. Y todo lo que se hable en conciliación o dentro de la sesión es completamente confidencial y sobre todo para los conciliadores, acuérdense que nosotros no podemos ir a declarar en un momento dado que no se solucione el conflicto y que nos hablen a un juicio extrajudicial. Nosotros no podemos porque firmamos un acuerdo de confidencialidad. La neutralidad, donde nosotros como conciliadores somos completamente neutrales. No estamos ni a favor ni a favor ni de uno ni de otro de las partes. La imparcialidad es bien importante. Aquí yo no puedo emitir juicios, puedo proponer soluciones, pero no puedo emitir juicios de que si uno está bien o está mal, o persuadir a una parte de una manera y a la otra parte de otra manera. Yo en este momento estoy completamente imparcial. Solamente les puedo proponer una solución al conflicto de acuerdo a cómo nosotros podemos ver que se puede solucionar el conflicto. No es judicial, esto es completamente alternativo.
decidimos si vamos a una conciliación voluntariamente. Existe la honestidad de las partes para poder solucionar el conflicto, la flexibilidad, porque si alguna de las partes decide que se suspenda la conciliación, se suspende. Puede también haber sesiones privadas en el caso de que alguno de las partes esté un poco renuente y no quiera ceder, o que es como lo que decíamos ayer, está muy anclado y no quiere ceder. Normalmente nos pasa con las partes que son consumidoras. Ah, no, yo quiero que me dé esto y aparte que me dé esto y esto por todas las vueltas y que para estacionamiento y todo. Entonces el vendedor te dice, bueno, yo te puedo regresar el dinero de la compra, pero no te puedo pagar todo lo demás porque yo te estoy regresando lo que tú pagaste por un servicio o por un objeto que compraste. Entonces, en ese sentido, también podría haber en unas situaciones especiales estas sesiones privadas donde vamos a llevar a cabo el cálculo. Los beneficios de la mediación y de la conciliación al no acudir a un sistema judicial o extra arbitral, donde nosotros les mencionamos que esto va a ser muy rápido, muy económico y que si se van a ir a un sistema adversarial, pues puede ser que se lleven más tiempo, que se tarde más tiempo en solucionar el conflicto y sobre todo pues va a generar mucho más gasto en todo el tiempo que se tarda el procedimiento. Sin embargo, si nosotros nos metemos o aceptamos una conciliación, bueno, pues podemos ver que el servicio puede ser muy rápido, incluso se puede solucionar en una o dos o hasta tres sesiones. Y si nos vamos a un juicio, ya sea a un juicio adversarial o nos sometemos a un arbitraje, pues esto puede tardar mucho tiempo en lo que nos solucionen el conflicto, porque ahí nosotros no vamos a intervenir, ni las partes ni los conciliadores, ya va a intervenir el juez y va a intervenir el árbitro. Y bueno, y pues es muy rápida y económica. Y en este sentido nosotros daríamos todo el discurso de apertura, donde nosotros informamos los beneficios, los principios, las reglas, las características de la conciliación. Les digo, esto nosotros no lo tenemos que aprender sí o sí, porque va a ser parte de toda la información que brindamos al principio del inicio de la conciliación. Ahora sí, ¿hasta aquí alguna duda sobre lo que es la conciliación? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Tienen alguna duda sobre lo del procedimiento, sobre el discurso de apertura, sobre esta gran diferencia que existe entre la mediación y la conciliación? ¿O quedó bastante claro la diferencia que existe entre un procedimiento y otro? ¿Sí? ¿Quedó muy claro? Digo, porque ya habíamos explicado todo lo que es la mediación, entonces estos van muy, muy de la mano. Entonces, no solamente marcamos esta diferencia que existe entre conciliación y mediación, pero prácticamente el procedimiento es el mismo. Bueno, la gran diferencia también es que la conciliación normalmente son operaciones contractuales, ya sea de consumo o de trabajo, o por ejemplo, las conciliaciones normalmente es en conciliación médica las diferencias que pueden tener entre el médico y el paciente o entre los costos de una cirugía o no sé si hubo negligencia médica y todo esto, normalmente se trata por medio de una conciliación, ¿ok? Bueno, vamos a hablar sobre el arbitraje. Acuérdense que la conciliación es algo previo al arbitraje. ¿Por qué? Porque normalmente hablamos de resoluciones en comercio. Este procedimiento es excelente, excelente el arbitraje para resolver controversias en el comercio internacional. Problemas comerciales que pueden tener, por ejemplo, México y Ecuador, y ellos y las partes o los países no lo pueden solucionar, se someten a una conciliación. Esto está respaldado por el comercio internacional y por las juntas de conciliación y arbitraje a nivel internacional o esta asociación latinoamericana de consumo y de arbitraje o de conciliación. O sea, hay varias asociaciones a nivel internacional y sobre todo nos estamos respaldando en el área del derecho internacional. Es un procedimiento, es el más formal de los más. ¿Por qué?
porque al momento que las personas deciden someterse a un arbitraje, la solución del conflicto la va a decir el árbitro. Y ya no va a ser un acta y ya no va a ser un acuerdo. Aquí nos van a dar un laudo. Y un laudo vamos a hacer lo que decida el árbitro, es lo que se va a hacer. Es muy parecido a lo que se hace con los jueces, ¿ok? En el procedimiento, les digo, es el procedimiento más formal de los métodos alternos o de los métodos de solución de conflictos, dependiendo de cómo se llamen en cada uno de los países. O de los métodos o las alternativas de resolución de conflicto o de las alternativas de solución de disputas, dependiendo cómo se conozca en el país. Este procedimiento va a ser el más formal de todos para la solución de los conflictos. Bueno, podemos mencionar algunos tipos de arbitraje, por ejemplo, el arbitraje comercial, el arbitraje de consumo, que les digo que normalmente las conciliaciones de consumo con montos pequeños las podemos resolver a través de la conciliación. La propiedad intelectual, que también es bien importante en estas situaciones que se vayan a arbitraje. Muchas veces a través de la mediación no se pueden solucionar, pero a través del arbitraje. ¿Cuándo vemos esto de la propiedad intelectual, muchachos? O sea, cuando, por ejemplo, un libro que lo editó, lo escribió, no sé, Sor Juana Inés de la Cruz y el autor es Sor Juana Inés de la Cruz y alguien que se quiera adjudicar ese libro. Entonces, la propiedad intelectual se tiene que proteger a través de los registros y todo. O, por ejemplo, también lo vemos en las canciones que nos dicen, no, esa canción no es tuya, esa canción es mía, yo la compuse en tal año y todo. Entonces, esto se va a través de un arbitraje internacional porque normalmente se da entre dos países estas controversias. O también puede ser a nivel nacional, pero cuando no llegan a una solución a través de la conciliación, bueno, pues si no se llega, se va a través del arbitraje. Esto es por mencionar algunos, compañeros. O sea, cada procedimiento tiene etapas específicas y dependiendo de la clase de arbitraje que elijan las partes para solucionar el conflicto, tienen sus reglamentos específicos. ¿Por qué? Porque nos vamos a someter a una norma dependiendo del país o a una norma internacional también dependiendo de los países. Entonces, hay países, por ejemplo, México, se llevan a cabo muchos arbitrajes y se acatan las normas del Estado mexicano. Y porque también tienen la Cámara de Comercio Internacional, donde tienen sus propios árbitros para poder solucionar los conflictos a nivel internacional. Entonces, ahí deciden cuál norma o a cuál legislatura se van a adaptar para la solución del conflicto o si se van a llevar a cabo por la norma internacional. Okay. Entonces, hasta aquí es el procedimiento por excelencia para la solución de conflictos y es el más formal de los métodos para la solución de conflictos. ¿Por qué? Porque tienen procedimientos muy específicos. Aquí sí no es flexible. Lleva un procedimiento específico dependiendo del tipo de arbitraje que se vaya a utilizar. Definición. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es un procedimiento heterocompositivo, o sea, que lo componen las partes, y está compuesto y es un proceso extraprocesal, ¿ok? Extraprocesal. Está fundado por los principios de autonomía de las partes, fíjense bien, el principio de autonomía de las partes deciden si se van al arbitraje o no. Establece el principio de pacta sunt servanda. Ahorita vamos a ver qué es este principio. Pacta sunt servanda. Esto es que las partes se someten sus diferencias a consideración de un particular, que va a ser el árbitro, que va a ser quien actuará bajo protesta de decir verdad y va a revisar todo el caso y él va a dictar un laudo para la solución del conflicto. Entonces, este principio, fíjense, aquí vamos a ver varios principios. El arbitraje es un procedimiento heterocompositivo extraprocesal fundado con el principio de la voluntad de las partes. Ya tenemos aquí un principio, voluntad de las partes, que siempre hemos dicho
que la voluntariedad de las partes es un elemento esencial para que se pueda llevar a cabo un procedimiento de solución de conflictos. Se enaltece en el principio de pacta sunt servanda. ¿Qué es el principio de pacta sunt servanda? Es que las partes someten sus diferencias a un particular, en este caso es un árbitro, quien actuará según su protesta bajo la tutela del principio de erga omnes, basado en el ius mercatum o la lex mercatoria en la lex fiori. Ahorita les voy a explicar cada uno de los conceptos, pero quiero que vean que el arbitraje, su principal fundamento es la autoridad de las partes, y esto lo va a enaltecer a través del pacto sunt servanda, que es cuando las partes decimos, ok, nosotros no vamos a solucionar el conflicto, lo va a solucionar el árbitro, y lo que dicte el árbitro lo vamos a respetar bajo esta ley mercatoria, que es una ley de mercado, y esto sobre una ley de foro, donde nosotros ahorita vamos a ver cuál la definición de cada uno de estos conceptos. Pero sí es bien importante que vean que este procedimiento es muy formal, es voluntad de las partes, y siempre va respaldado por este pacto sunt servanda, donde las partes decimos que lo que dicta el árbitro lo vamos a acatar. Y eso queda fundamentado desde el principio que se inicia el procedimiento. Estos principios, el principio del pacta sunt servanda significa que todo lo pactado obliga, y que los contratados deben ser respetados por las partes, ¿ok? O sea, las partes van a respetar al árbitro, van a respetar lo que dicte el árbitro en su laudo. Se basa en la buena fe y la ley. O sea, no nada más es como que así lo voy a dictar. Todo va a estar basado en la buena fe de las partes y en la ley. Y se aplica el derecho civil y el derecho internacional. El derecho civil de cada uno de los estados o el derecho internacional, esto va a depender mucho del conflicto que estemos tratando. El principio, ok, para que quede claro, compañeros, en el pacta sunt servanda, nosotros, las partes que nos sometemos o se someten a un arbitraje, van a respetar lo que dicte el laudo, y vamos a respetar nosotros al laudo al árbitro, y el árbitro pues también nos va a respetarnos a nosotros. Desde el momento que nosotros decidimos irnos a un arbitraje, nos van a decir, ok, a partir de este momento que ustedes están decidiendo irse a un arbitraje, lo que dicta el laudo es lo que se va a hacer, ¿ok? Bueno, el principio de erga omnes es un término que se utiliza en el derecho para referirse a una obligación que se tiene en relación con todas las personas sin distinción alguna. Este principio de relación, es decir, se trata de una obligación que se tiene frente a la humanidad sin importar la raza, el color, el género, la religión, cualquier otra característica que lo pudiera definir. Entonces, en este principio el principio erga omnes, es un derecho donde nosotros tenemos la obligación de la relación de las personas, y no vamos a hacer distinción de que no, pues no lo voy a llevar porque es de tal raza o de tal color o de tal género. No, aquí vamos a respetar a las personas como son, sin ver su nacionalidad, su género, su color, su raza o su religión. Okay. Ya llevamos dos principios, pacta sunt servanda y el principio erga omnes. La ley mercatoria es un conjunto de principios, costumbres y prácticas del comercio. Fíjense bien, el conjunto de principios, costumbres y prácticas del comercio, así como los modelos de contrato propuestos por las organizaciones y asociaciones que sirven como base para los derechos y las obligaciones contractuales de las partes. A ver, ley mercatoria o lex mercatoria. Conjunto de principios, costumbres y prácticas del comercio, porque también nos vamos a topar mucho en los usos y costumbres de algunas regiones del mundo, cómo ellos llevan el comercio, cuáles son los tipos de comercio y cómo establecen ellos los contratos. Esta relación contractual que existe entre las partes la vamos a respetar en un momento dado
que nos vayamos a arbitrar. Dependiendo mucho de cómo se firmó el contrato desde el principio, esta ley moratoria la tendremos que respetar. Y la Lex Fori, que es la ley foro, es la locución, es una locución latina ocupada en el derecho internacional privado, que significa que será aplicable la ley de la nacionalidad del juez que conoce el asunto. Fíjense bien, será aplicable la ley de la nacionalidad del juez que conoce el asunto. Si la ley se aplica en Ecuador, el juez va a aplicar la ley porque conoce muy bien la ley la ley de la nacionalidad del juez que conoce el asunto. Entonces, esto es bien importante porque hay árbitros nacionales y hay árbitros internacionales. Los árbitros internacionales pues se van a someter a la ley que dependiendo del país donde se vaya a llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, acuérdense, principios, el pacta sunt servanda, donde nosotros estamos obligados a respetar el laudo que dicte el árbitro. El principio erga omnes, donde nosotros no podemos hacer distinción de raza, color, religión, de nada, para que las personas se sometan a un arbitraje. El principio de la ley mercatoria, donde vamos a respetar ese conjunto de principios, costumbres y prácticas del comercio de acuerdo donde se haya realizado la relación contractual o el contrato. Y la Lex Fori, donde la ley aplicable de la nacionalidad que el juez conoce, del juez que conoce el asunto. Esos serían los principios que manejaríamos nosotros en el arbitraje. Ahora, ¿quién es el árbitro? Ya hablamos de lo que es el arbitraje y los principios del arbitraje. ¿Quién es el árbitro? Pues es una persona también neutral, imparcial y elegida por las partes contendientes en el conflicto, a quien se le faculta y se le otorga la jurisdicción para que resuelva a través de un laudo un conflicto en amigable composición. ¿Ok? O sea, de buena fe y con equidad en estricto derecho, sujetándose a las rituales de cada ley. ¿Ok? Él va a dictar el laudo. El árbitro, nosotros lo vamos a designar a ese árbitro. Bueno, podemos ver un catálogo de árbitros o nos lo pueden recomendar y nosotros elegimos al árbitro para que nos solucione el conflicto a través del dictado de un laudo. En el arbitraje se dicta un laudo, no se dicta un acuerdo, no se dicta un acta. En mediación es un acuerdo, en conciliación se hace un acta y en el arbitraje se dicta un laudo y lo dicta el árbitro. ¿Ok? Y lo que diga el árbitro en el laudo, pues las partes lo van a respetar. Esa es la gran diferencia de cuando nos sometemos a una conciliación, porque la conciliación, acuérdense que es una etapa previa al arbitraje. En la conciliación, las partes pueden dar sugerencias para que se resuelva el conflicto y cuando no se resuelve y deciden irse al arbitraje, el que va a decidir cómo se soluciona el conflicto va a ser el árbitro a través de un laudo. Las partes. Las partes en el arbitraje son, pues las que intervienen son las partes que solicitan el arbitraje o las partes contendientes y el tercero neutral que es el árbitro. ¿Ok? El árbitro en este sentido, pues va a ser el que resuelva el conflicto. Las etapas del arbitraje va a ser la notificación, cuando se notifica al árbitro donde queremos nosotros que nos resuelva el conflicto. Y él va a tener toda una etapa se le notifica al árbitro donde él va a solucionar un conflicto porque ya se eligió a determinada persona para que fue designado como árbitro para solucionar el conflicto. Y luego el árbitro hace una contestación donde él solicita las pruebas del conflicto que se está presentando, las analiza todas esas pruebas, le vamos a dar toda la papelería, en esta notificación se le da toda la papelería al árbitro
Ok. Normalmente el árbitro es una persona completamente neutral e imparcial y muchas veces no conoce a las personas, solamente les llega el conflicto y ellos lo resuelven. Todas las pruebas que se puedan aportar para la solución del conflicto, puede haber audiencias dentro del arbitraje, peritos, que estos son bien importantes para que comprueben todas estas pruebas y luego ya a partir de todas las pruebas, el árbitro va a hacer la redacción del laudo y lo va a ejecutar, o sea, lo va a dictar, le va a informar a las partes y acuérdense que cuando nos sometemos a un arbitraje, estamos obligados a cumplir lo que nos dice el laudo y vamos a someternos a esa resolución del conflicto, ¿ok? Entonces, esas serían las etapas del arbitraje. Ahora, vámonos a las clases de arbitraje. Esto es bien importante, muchachos, conocerlo porque podemos utilizar varios tipos de arbitraje o varias clases dependiendo las características del conflicto a las que estemos sometidos, a las que están sometidas las partes. ¿Qué nos dice las clases de arbitraje o cuáles son estas clases de arbitraje? Bueno, pues la doctrina internacional, o sea, el derecho internacional, sostiene un debate en relación a las clases de arbitraje con base a criterios tan diversos como las personas que intervienen en su aplicación, la normativa que lo regula, sus formalidades, el modo de resolverlos, la función de los árbitros, su origen y su formación, entre otras cosas. Entonces, por eso hay un debate a nivel internacional por estos criterios que se toman para llevar al arbitraje. Pero normalmente ya hay un comercio internacional, hay una comisión de comercio internacional donde nos vamos, o una ley internacional de consumo, donde nos vamos a someter en un momento dado para que se solucione el conflicto. Ahora, ¿cuáles son las clases de arbitraje predominantes? Bueno, pues es el arbitraje de derecho, el arbitraje de equidad, el arbitraje institucional o ad hoc. ¿Ok? Vamos a ver ahora cada una de las clases de arbitraje. Quiero que pongan mucha atención para que sepan la gran diferencia entre un arbitraje y otro y no nos vayamos a confundir. El arbitraje de derecho. Para los arbitrajes de derecho, el convenio arbitral señala que la forma específica de su aplicación va a ser una norma concreta o a un caso concreto. Va a depender mucho de la norma de cada país. Entonces, a partir de una norma, por ejemplo, aquí en México, la ley de comercio establece varias normas dependiendo de los productos. Entonces, nos vamos a acatar a esa norma para poder solucionar el conflicto. El arbitraje de derecho solo pueden ser abogados los que solucionan el conflicto. En los arbitrajes de equidad, que vamos a verlos ahorita más adelante, cualquier persona podría llevar a cabo. Si en un arbitraje de derecho no es abogado el que resuelve, este puede ser declarado nulo. ¿Ok? Entonces, características del arbitraje de derecho. Vamos a someterlo y vamos a aplicar una norma específica o una ley específica para resolverlo. ¿Quién lo va a resolver? Los abogados. Siempre tiene que ser un abogado, por eso se llama arbitraje de derecho. Tiene que ser un abogado quien resuelva. ¿Cómo lo va a demostrar? Bueno, pues su cédula profesional o su título o algo que lo respalde para la aplicación del derecho o que ellos puedan resolver a través del derecho, que ellos estén capacitados o como abogados que tengan un título o una cédula que los justifique como abogados. Cualquiera de los dos en el caso del derecho o del caso de equidad, no debe vulnerar la constitución del país. O sea, no vamos a violar la constitución de ningún país. Vamos a aplicar una norma, pero en ningún momento vamos a violar una constitución. Eso es bien importante. Entonces, arbitraje de derecho se somete a la aplicación de una norma y lo tienen que llevar los abogados. Son dos características importantes cuando vemos el arbitraje en derecho. El arbitraje por equidad.
está basado en la experiencia de forma exclusiva de las partes, aunque también esto lo podemos de un acuerdo en concreto. Por ejemplo, en las juntas, ya sea de conciliación y arbitraje o en las de las procuradurías, hay personas que por la experiencia que tienen en todo este tipo de conflictos lo pueden dar. Mande, mande, ¿no? Ok. Entonces, el arbitraje de derecho tienen que ser abogados. En arbitraje por equidad lo puede resolver una persona que tenga experiencia en este tipo de métodos, ¿ok? No es igual resolver una controversia que se basa en la conciencia a la que se basa en una norma. ¿Ok? Es muy diferente. Por eso, cuando hablamos de arbitraje de derecho, tiene que estar aplicando una norma y tienen que estar abogados. En el caso de equidad, pueden ser personas que tengan experiencia en este tipo de conflictos. No se necesita seguir, en este caso de equidad, no se necesita seguir ningún curso, un curso de árbitro para poder ser árbitro, solamente la experiencia que se tenga en el caso de este tipo de conflictos. Se goza de la confianza de las partes, dicen, bueno, nosotros no lo podemos resolver, pero tal persona lo nombramos como árbitro para que resuelva, y lo que él resuelva conforme a toda la norma, perdón, a toda la historia que se tiene, los documentos, el peritaje que se hizo, bueno, pues el árbitro puede en este momento dictar un laudo. Y las partes lo aceptan como un juez privado, prácticamente, para que pueda solucionar el conflicto. Aquí no quiero, aquí no se quiere fundamentar un argumento jurídico, simplemente se va a resolver dependiendo de la experiencia que se tenga para resolver estos conflictos. Por eso se llama arbitraje por equidad. ¿Ok? Ambos arbitrajes, el derecho y por equidad, se pueden fundamentar en la lex mercatoria, o sea, en la ley mercatoria internacional. Y también por los usos y costumbres del comercio, porque en nuestros países es muy común esto, los usos y costumbres que establecen las personas que viven en determinadas comunidades para hacer los comercios, los cuales son considerados como norma jurídica en el derecho del comercio internacional. O sea, estos usos y costumbres de los pueblos se consideran norma jurídica en el derecho internacional, en el derecho de comercio internacional. ¿Ok? Acuérdense que nunca vamos a afectar el orden público y no vamos a violar ninguna ley. Nos vamos a someter a una ley en el caso de que sea un arbitraje por derecho. Y ahí sí nos vamos a someter a una norma o a una ley específica o a la ley migratoria internacional. Los dos arbitrajes se pueden fundamentar con la ley, esta lex mercatoria. Y vamos a respetar siempre, siempre vamos a respetar los usos y costumbres que en el comercio, dependiendo de las zonas geográficas donde estemos. Porque eh, estas comunidades, por ejemplo, nosotros como países latinoamericanos que tenemos muchas comunidades que su origen es de origen indígena y todavía respetan mucho esas normas. Entonces nosotros como árbitros tendríamos que respetar esta norma porque se considera una norma jurídica a nivel del comercio internacional. Otro arbitraje es el arbitraje institucional. ¿Ok? El arbitraje institucional está administrado por una institución. En este caso, yo solamente les pongo un ejemplo. La Cámara de Comercio Internacional. ¿Ok? Es solamente un ejemplo. Pero en los países tenemos instituciones que pueden someter un laudo. Por ejemplo, las juntas de conciliación de arbitraje, las oficinas de consumo, de respeto de los derechos de consumo de las personas, o la Procuraduría Federal del Consumidor, o la Secretaría de Servicios al Consumidor. Va a depender mucho
de la institución en cada país. Pero este arbitraje institucional va a ser administrado por una institución, ¿ok? Por eso se llama institucional. En el arbitraje de derecho lo puede resolver un abogado, en un abogado. Tiene que ser un abogado. En el arbitraje de equidad lo puede resolver una persona que tenga experiencia en el caso. En el arbitraje institucional, el arbitraje va a estar administrado por una institución. Esto es, las partes se someten y acatan el reglamento de la institución. En algunos casos tienen una lista de árbitros, lo cual genera un costo específico por el servicio, así como pagos de aranceles fijados para cubrir los honorarios de los árbitros. Porque muchas veces, por ejemplo, las cámaras de comercio resuelven todos los días problemas sobre todo, bueno, específicamente del consumo. Y están dentro de una institución y si el arbitraje llega a esa institución, pues vamos a acatar lo que la norma o el reglamento de esa institución. En el caso de que hay una lista de árbitros y nosotros decidamos elegir a un árbitro, pues vamos a tener que cubrir esos honorarios o esos pagos de aranceles porque van a cubrir los honorarios de los árbitros. Normalmente cuando se cubren los honorarios de los árbitros, aquí como nosotros ya nos estamos sometiendo a un arbitraje y vamos a respetar el laudo que dicte el árbitro, tendríamos que pagar los honorarios aún y cuando no estuviésemos de acuerdo con el laudo que como se dictó, ¿ok? Porque acuérdense que lo va a dictar para favorecer esta relación de consumo y alguna de las partes pudiera no estar derecha, pero sí está obligada a cubrir esos honorarios porque desde un principio se menciona que vamos a respetar lo que dicte el árbitro en el laudo. El arbitraje institucional, las partes pactan que cualquier conflicto será administrado por la institución arbitral. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional o la Cámara de Comercio de cada uno de los países. De esa manera, la institución proporciona una serie de cosas para que las partes puedan reunirse y llevar correctamente el proceso. Porque acuérdense que va a haber audiencias también. Entonces, la institución pues proporciona una agenda para poder hacer la reunión en tal día, en tal hora, una sala donde se va a llevar el procedimiento, donde se va a llevar la audiencia, donde se van a presentar las pruebas, donde los peritos van a confirmar las pruebas o nos van a decir de qué se tratan esas pruebas. Entonces, en este caso, la institución proporciona todo esto para que se pueda llevar el proceso. Se ve la presentación de la demanda, se contesta la demanda, un lugar donde reunirse, sus procedimientos preestablecidos dependen de la institución porque cada institución va a tener un procedimiento, los costos que se generan y otros asuntos internos que se pudieran derivar a través del arbitraje. Entonces, si es una institución privada, pues sí tendríamos que cubrir los costos. Si es una institución pública, pues en muchos de los casos no tendríamos que cubrir costos. Pero si es una institución privada, sí lo tendríamos que cubrir los costos. Desde el principio que nos van a decir cuál va a ser el costo, cómo se va a pagar, si se paga al principio, si se paga en dos partes, si se paga al final. Esto va a depender mucho de la institución. La institución va a tener una serie de árbitros, pero las partes podrían traer también un árbitro fuera de esa institución. Lo único que quieren es que esta institución lo respalde para llevar a cabo el arbitraje. Entonces, si traemos un árbitro que es fuera de la institución, pues las partes se comprometen a pagar los honorarios del árbitro. Y esto es muy importante mencionarlo porque después puede quedar como en el aire. Y dicen, no, pues que es una institución pública. Sí, pero ustedes decidieron traer el árbitro, entonces ustedes tienen que pagar los honorarios del árbitro. ¿Ok? Ya llevamos el arbitraje por derecho, el arbitraje por equidad
El arbitraje institucional, el por derecho, lo tiene que resolver un abogado y se somete a una norma o una ley. La equidad lo puede llevar cualquier persona que tenga experiencia en resolver de estos conflictos. El arbitraje institucional nos vamos a someter al arbitraje de acuerdo con las normas y procedimientos de la institución y llevamos otro tipo de arbitraje, el arbitraje ad hoc. Este arbitraje, las partes deciden su propio proceso. Lo regula una ley nacional o internacional. En algunos casos, crean sus propias reglas, dejando a los árbitros toda la carga administrativa. Pero también queremos mencionar que este tipo de arbitraje se encuentra en desuso. Normalmente ya no se usa porque como se deciden los propios procesos y si está regulado por una ley nacional e internacional, lo que se sugiere o lo más conveniente para las partes es que se lleve dentro de una institución o que lo lleve un abogado para que en un momento el laudo que se dicte nos dé completamente seguridad jurídica. Entonces, sí existe este arbitraje ad hoc donde las partes deciden el proceso regulado por una norma nacional e internacional y en algunos casos crean sus propias reglas las partes y el árbitro. Entonces, toda la carga administrativa va a estar la va a realizar el árbitro. Entonces, sí es importante mencionarlo que se lleva muy poco este tipo de arbitraje. Normalmente siempre nos sometemos donde nos respalde, ya sea una institución o una cámara para que tener esa certeza o esa seguridad jurídica. El arbitraje ad hoc, aquí se fijan los árbitros, es la institución a la que se le dio la administración. Son las propias partes que suministran las normas donde va a actuar y todo lo necesario para que se proceda al arbitraje. Fíjense, tendrían que ellos buscar el árbitro, suministrar todo, la oficina, donde se va el arbitraje. Entonces, muchas veces eso también lo hace más costoso y por eso no se usa mucho. El arbitraje se presenta la demanda en una institución arbitral que se designe y si no se instala el tribunal arbitral, pues no hay arbitraje. Entonces, porque la verdad de este tipo de arbitraje está un poquito confuso, porque como las partes deciden todo y llevan a cabo, pues todos los pagos, entonces a veces no les conviene porque les sale un poquito más caro que llevarlo dentro de una institución. No se crea el árbitro, no se puede, si no se crea un árbitro, pues no se puede presentar la demanda. El arbitraje cuando ya se inicia no se puede suspender. La ley controla que las partes designen al árbitro o el lugar y si no lo hace, por ley lo desintegra. Entonces, por eso les decimos que casi no se usa este tipo de arbitraje ad hoc. O sea, si vemos la palabra ad hoc, o sea, de acuerdo con muy ad hoc a las personas. Entonces, sí existe, pero prácticamente ya no se lleva a cabo. Ahora, ¿cuáles son las características del arbitraje? Es bien importante que revisemos estas características. Ya vimos lo que es un árbitro, es un tercero neutral e imparcial que va a llevar a cabo un arbitraje y nos va a dictar un laudo. Y ese laudo nosotros lo tenemos que respetar. Ya vimos también los diferentes tipos de arbitraje, el por derecho, el de equidad, el institucional y el ad hoc. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de conflicto, bueno, pues vamos nosotros a elegir qué arbitraje vamos a llevar. Pero, ¿cuáles son estas características específicas, muy, muy específicas del arbitraje? Bueno, pues que es un proceso especializado. Casi no tiene rituales y es rápido. ¿Por qué? Porque los árbitros se enfocan a resolver el conflicto. Los árbitros se enfocan a ver todas las evidencias, todas las, pues sí, todas las evidencias, los contratos que se hicieron, los pagos que se hicieron, los peritos lo confirman, se hacen las audiencias. Es todo es como si se llevara algo judicial, pero aquí se llama arbitral porque está relacionado con el consumo. Entonces, es algo muy especializado
no lleva rutinas o no es ritualista y es rápido. Se soluciona muy rápido. Es simple e informal. Armoniza, y esto es bien importante, armoniza la relación contractual o la relación comercial, no se pierde. ¿Por qué? Porque hay grandes movimientos de comercio a nivel internacional y por a veces, bueno, se puede hacer un arbitraje porque no se cumplen con las características del producto, no se cumplen con las características, no sé, los tiempos de entrega o los costos y no se ponen de acuerdo entre los compradores y los vendedores o hay algo que no les conviene y no se ponen de acuerdo, entonces lo envían a arbitraje, pero siempre sí armoniza esta relación comercial porque al fin de cuentas se soluciona el conflicto. Y esta relación comercial pues no se va a perder. Normalmente continúa. Satisface los intereses de los particulares y no de los públicos. Y esto también lo vemos nosotros en la mediación y en la conciliación. Vamos a satisfacer los intereses de las personas que están involucradas en el conflicto, no de los políticos o de algún, salvo que sea algo institucional del gobierno, cosas así, pero normalmente estos arbitrajes se llevan entre particulares. Es completamente confidencial el proceso, ¿ok? Los partes que se someten al procedimiento van a saber cómo va el procedimiento, pero es completamente confidencial. El procedimiento o el proceso se llevará conforme a derecho, ya sea si lo queremos hacer sobre derecho o en equidad, ¿ok? Acuérdense que son los tipos de arbitraje. O también podría ser porque en el arbitraje institucional, pues nos vamos a someter a las normas o a los reglamentos de la institución. Se desarrolla de forma institucional o ad hoc, ¿ok? Dependiendo de cómo lo queremos. Es vinculante, se equipara a títulos ejecutivos o con las sentencias, o sea, es como una sentencia que dicta un juez. Bueno, el laudo está equiparado a esta sentencia o estos títulos ejecutivos que dictan los jueces. Tiene el mismo valor, jurídicamente tiene el mismo valor. Él o los árbitros dan solución, ya que son expertos en la materia. ¿Acuerdas que todas los métodos tenemos que ser expertos en la materia? Tenemos que ser expertos mediadores, familiares, escolares, vecinales, de comunidad. Tenemos que ser expertos en conciliación, en el comercio o en la conciliación y el arbitraje, de donde se derivan situaciones de relaciones contractuales. Y en este caso, los árbitros son expertos en todas estas relaciones de consumo y pues tienen que conocer todos los procedimientos y conocen la ley que se aplica en cada uno de los casos y conocen la ley del país donde se va a someter el árbitro. El proceso y el idioma son designados por las partes. Entonces, hay partes que dicen, bueno, nosotros queremos que se lleve a cabo en, no sé, en francés, en inglés, entonces el árbitro pues tiene que conocer el idioma el idioma en el cual se va a llevar a cabo el arbitraje. La designación del derecho aplicable al fondo de los conflictos por las partes, ¿ok? Se toma en cuenta principalmente la lex mercatori y la lex fori, o sea, la ley de mercado y la ley de foro para que se lleven a cabo este arbitraje. No tiene consecuencias económicas o sociales, o sea, se dicta el laudo y se cumple con el laudo. Tiene un carácter desnacionalizado y eminentemente internacional. Su cumplimiento es voluntario o forzoso. Voluntario, porque acuérdense, desde un momento que nos sometimos al arbitraje, estuvimos de acuerdo con cumplir lo que se dicta el árbitro. Y es forzoso porque lo tenemos que cumplir dependiendo del laudo. Bueno, no dependiendo, sino lo que nos digan en el laudo, pues lo vamos a tener que cumplir. Y aquí quiero recalcarlo, voluntario, porque desde un principio estuvimos de acuerdo para cumplir. Termina de tal forma en un laudo o en una transición homologal.
otorga seguridad jurídica en relación con la mediación y la conciliación. Acuérdense que en la mediación y en la conciliación podemos llevar el acuerdo ya sea a un juez o a un notario para que nos dé certeza jurídica y elevarlo a nosotros a un nivel judicial donde tiene valor judicial ese acuerdo, aun y cuando se haya llevado en mediación o conciliación. Bueno, pues el arbitraje, como al principio decíamos, es un procedimiento muy formal, entonces va a otorgar o dar seguridad jurídica a las partes que estuvieron inmersas en este arbitraje. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas hasta aquí. No, doctora, ninguna pregunta. Es Darwin, ok. Ay, Darwin, aquí está con nosotros. Ok, nosotros, la verdad es que a mí me gustaría que participaran un poquito más porque para que resolviéramos todas nuestras dudas y no nos quedáramos, porque esto nos va a dar pues tiempo de discusión y nos va a dar tiempo para aclarar todas las dudas que puedan presentar. Por eso constantemente les estoy diciendo dudas o comentarios para que nosotros lo podamos resolver en este momento, porque luego seguimos con otro tema y nos puede quedar alguna duda. Entonces, ¿no hay ninguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Nada, nada, chicos. Bueno. Espero que estén tomando nota. Voy un poquito rápido, pero también si ven que voy muy rápido, pues levanten la mano y díganme, va muy rápido, nos puede explicar esto, nos puede explicar este concepto que no se entiende. Creo que lo estoy explicando de la mejor manera para que ustedes lo puedan entender y no tengan ningún problema al momento de que vayan a hacer sus tareas. Y como les mencionaba, todas las grabaciones las vamos a subir a la página. Ahorita me voy a poner de acuerdo con la maestra Diana para poder que me digan dónde lo vamos a subir para que ustedes ya lo tengan ahí y puedan realizar su tarea, que mañana les voy a decir cuáles van a ser las consideraciones para realizar la tarea. Ok. ¿Dudas, preguntas, observaciones? No, ninguna. Ok. Entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy y nos vamos a ver mañana a las 2 de la tarde, si no me equivoco. Déjenme ver. Darwin. Mañana tenemos la clase, mañana es jueves. La tenemos a las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana a las 2. Hoy en la tarde vamos a subir las presentaciones de estos días ya hablamos de negociación, ya hablamos de mediación, conciliación, de herramientas y también hoy hablamos de arbitraje. Entonces, esto vamos a ir reuniendo toda la información. Yo les voy a subir los videos y para que ustedes puedan realizar sus tareas y por ahí también ya tienen otra tarea que la van a realizar. Hoy vamos a revisar toda la plataforma porque habíamos tenido ahí un problema para subir todos los documentos, pero yo creo que hoy a más tardar está todo para que ustedes puedan trabajar durante el fin de semana con sus tareas o a partir del jueves y viernes con sus tareas que se les van a asignar, ¿ok? Si llegasen a tener alguna duda, hoy en la tarde vamos a subir. Si llegasen a tener alguna duda, pues me lo hacen saber mañana para poder comentarlo y aclarar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí por el día de hoy y vamos a continuar mañana con lo que es justicia restaurativa. Vamos a hablar sobre esto que también es un auxiliar de los métodos alternos, sobre todo en materia penal, que es donde están muy relacionados ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues si no hay ninguna otra observación, comentario o duda, damos por terminada la clase del día de hoy y continuamos mañana con justicia restaurativa. ¿Ok? Bueno, voy a detener la grabación.